están planteando. Dice, se puede entregar solo el informe financiero semestral, quedando pendiente la cuenta pública. El marco normativo nos señala que el informe financiero forma parte de la cuenta pública. Es razón por ello el que nosotros el segundo periodo semestral siempre lo hemos solicitado que se remita, que se entregue junto con la cuenta pública. La respuesta es, no se podría entregar solo el informe, tendría que ser de manera conjunta con la cuenta. Y si consideramos que la fecha límite de entrega del informe es a más tardar la segunda quincena del mes de febrero, y la cuenta pública dice que lo tendrás que entregar a más tardar el último día hábil del mes de febrero del año siguiente al que corresponda, entonces ahí lo que señalamos es, pueden ustedes buscar que empaten las fechas y que preferentemente lo hagan a principios de la segunda quincena, ¿sí? Eso es para efectos de evitarse las conglomeraciones, tráfico, no hay donde estacionarse, no hay donde sentarse, está el calor impresionante. Y sobre todo, recordemos que a veces nos hacemos acompañar de más personas para que nos ayuden a presentar la cuenta pública, pero en los últimos días sí está bastante difícil el poder dar acceso a todas las personas. Entonces, ello ha obligado a que pongamos un filtro de limitar el número de personas y pasan solo unas cuantas, y es bastante incómodo para el que le toca quedarse esperando afuera. Híjole, sí que sí no es lo que se quisiera, ¿no? Pero dice, ¿me aplica alguna sanción si presento la cuenta pública 2017 en la primera semana de marzo 2018? Quiero pensar que aquí esta persona sí está planeando, sí está tomando en cuenta que va a hacer las cosas en una fecha determinada, y qué bueno, digo, es lo que estamos diciendo, hay que planear. Sí, bueno, felicidades. Aquí la recomendación es, no lo hagan fuera del plazo, porque si no, lo mencionó muy claramente el auditor, no es nuestra intención aplicar las medidas de apremio que el marco normativo nos obliga a ejecutar. Cabe señalar que si el auditor general superior no sanciona el incumplimiento de alguna falta como esta por parte de un ente, él sería acreedor a una responsabilidad, porque el marco normativo le obliga a sancionar al servidor público que incumplió con la presentación de sus cuentas públicas. Entonces, aun cuando no hubiese mediado ningún requerimiento, olvidémonos como que estamos en la iniciativa privada y que si no me requieren, me eximen de las multas, recargos y actualizaciones. No, aquí no. Aquí el incumplimiento de la ley se da desde el momento en que no se entregue dentro del plazo o a más tardar en el plazo establecido en el marco normativo. La respuesta es sí, lamentablemente sería aplicable esa sanción. Mucho antes nos preguntaban, ¿puedo solicitar alguna prórroga? No, ya eso ya no nos lo preguntan, porque no se puede, porque el marco normativo es muy fijo y nadie puede tener atribuciones de modificar dicho marco a menos que el Congreso lo haga. Se tienen que poner los nombres de los archivos digitales en la carátula de los discos compactos. Me ha tocado ver algunos discos en el que nos remiten la información y nos ponen los números con el que se identifica determinada información. Ayuda, sí ayuda, pero no es lo que te está pidiendo el lineamiento.
Lo que pide el lineamiento es: identifícame el disco, nada más. Lo que decíamos es, si no cabe toda la información en un solo disco, tengo que utilizar varios discos con un mismo número. Por eso me obliga a tener que identificarlos con otro código adicional. Por ejemplo, disco 1, pero tengo 3 discos 1. ¿Cómo le hago? 1 de 3, disco 1, 2 de 3, disco 1, 3 de 3. ¿Por qué no tendríamos problema de identificar la información? Porque debe de venir presentada en el mismo orden en el que viene tu anexo 2 o en el mismo orden de los lineamientos. Es de mucha ayuda para algunas personas el tomar el anexo 2 porque le da un referente muy práctico en 2 hojitas. Resumes todo el contenido de los lineamientos y identificas el nombre del archivo, pues. Digo, con el número identificas el nombre del archivo y no tienes por qué precisar el nombre de la información que contiene cada uno de ellos. ¿Se puede acudir a la Auditoría Superior para recibir asesoría para integración de cuenta pública? Lo mencionó muy preciso el auditor. Estoy seguro que estas preguntas varias se generaron desde antes. Aquí la recomendación es: hagan el contacto vía telefónica previa para generar una agenda y los podamos atender mejor. Por supuesto, él lo dijo, las puertas están abiertas, siempre ha sido así, pero a veces el personal tiene cargas administrativas, a veces fuera de la institución. Realizamos procesos administrativos derivados de la fiscalización, por visitas domiciliarias, y a veces el personal se tiene que estar partiendo en 2 para poder realizar funciones tanto de campo como de oficina. Entonces, pues lo mejor es que se pueda agendar. Ahora, nos ha tocado que se nos acumulan las preguntas, las solicitudes en los últimos días, y entonces eso también complica un poco como para poderles dar la mejor atención. ¿Se puede compartir alguna responsabilidad al personal que brinda asesoría externa en caso de aplicar alguna sanción? Bueno, recordemos que hay despachos de apoyo que prestan sus servicios profesionales independientes, son de gran ayuda en la medida que cumplan con las funciones a las que se les contrató. En la medida que un externo realiza su función, seguramente no vamos a tener tantas complicaciones. Aquí no lo vemos tanto como lo vemos en ayuntamientos, en el que tienen grupos de asesores para integrar cuenta pública, para presentar diversa información, y se presenta fuera de plazo, viene mal presentada, mal integrada, y ahí es donde uno no se explica cómo es que se realiza esos convenios de prestación de servicios profesionales. La recomendación: toda prestación de servicios con cualquier tercero hay que documentarlo, que quede en un contrato, que quede establecido cuáles son las responsabilidades, cuáles son las funciones y sobre todo las sanciones que pudieran aplicar. Esas sanciones no las va a poder aplicar más que ustedes en términos de que así lo diga su convenio o su contrato. O sea, ustedes tendrían que decir cómo se van a arreglar con ellos. El órgano de fiscalización tiene que aplicar la sanción al responsable de la administración que está al frente, no a terceros. Los OPDs pueden entregar la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto en medios digitales o tiene que ser en original. La Ley General de Contabilidad Gubernamental nos establece que los entes públicos del ámbito municipal están obligados a presentar su información en los términos de la ley. La Ley de Fiscalización, la 1028, nos marca que este tipo de entes son los que nos deben de presentar en documentación original o en medios magnéticos la información comprobatoria y justificativa del ingreso y el gasto.
La respuesta es, ¿tienen la obligación de presentar la documentación comprobatoria? Sí. Aquí la pregunta es, ¿la puedo hacer digital? Bueno, mencionamos que si la ley nos da la opción de realizarlo por digital, la respuesta es, por supuesto que sí, porque la ley es quien lo está estableciendo. Al respecto, hay que ver que la información digital tiene que estar cubriendo determinados requisitos, trámites, para que pueda ser verificada por el órgano de fiscalización. Ahí les solicitamos que nos hagan favor de ponerse en contacto con su auditoría especial para no tomar mucho tiempo de este evento. Sí lo tenemos perfectamente identificados en sector ayuntamientos. Dentro de los, bueno, ahí lo pueden ver, recomendación. Vean el lineamiento de sector ayuntamientos que especifica este tipo de trámite para la entrega de la información en medios digitales. Se establece cuál es la estructura de los discos y cómo se tienen que identificar la información que nos tengan a bien a presentar en medios digitales. Por supuesto que si no queda aclarada la respuesta, la duda, o se amplió, igual háganos el mensaje, algo muy sencillito. Recordemos que este mecanismo está de prueba, ojalá pudiéramos explotarlo y que pudiera ser una manera en que ustedes en lo sucesivo, en los demás eventos que organicemos, puedan estar preguntando e interactuando con nosotros. Pero lo decíamos, si lo quieren hacer de viva voz, por supuesto que lo hacemos. Dice, debemos dejar de reportar en los formatos de inventarios aquellos bienes muebles que tienen un valor contable de 0 pesos, no figuran en los estados financieros. Sin embargo, esos bienes los seguimos utilizando para el desarrollo de la operación de la dependencia. Yo soy de la vieja escuela, mis canas no me dejarán mentir. En mi época, cuando me enseñaban contabilidad, nos decían, no te rías, que la información de los bienes muebles debería reflejar en la contabilidad por lo menos el valor de la unidad monetaria, 1 peso. Y eso era con la finalidad de que por lo menos con ese peso tú mantienes en tu contabilidad el registro de dicho bien y poder ligarlo a tus inventarios físicos. ¿Qué buscas? No se pierde. Si lo tienes con valor 0, pues el 0 no vale, no cuenta, y si lo quitas no te das cuenta. No puedes eliminar ningún movimiento en tu contabilidad si no tiene el soporte, el respaldo correspondiente. Entonces, lo más seguro es que no tienes valor 0. Por lo menos dejaste, con ese método de evaluación de inventarios. La normativa que emite el CONAC sobre la evaluación de los bienes patrimoniales, hay una que nos habla de los porcentajes de la depreciación, los que puedes tomar, puedes aplicar otros. También tenemos una regla de evaluación del patrimonio y más o menos me acuerdo que establece varios criterios mediante los cuales tú puedes, no es debes, puedes evaluar tu patrimonio. Uno de ellos es el contable, seguramente es el que viene referenciándose aquí. Pero tenemos otros 4, más o menos, ustedes los recordarán más, porque ustedes los aplican a diario. Valor de reposición, valor de mercado, reposición, mercado, algo tiene que ver con la vida útil. O sea, si para mí este mueble contablemente ya no tiene un valor, pero si yo quisiera comprar este mueble así como está, despintadito, medio cojo, ¿cuánto me costaría en las condiciones que está? Sin tener que hacer un peritaje, llamar a un evaluador, porque me sale más caro el evaluador que lo que me cuesta. Yo determino que este valor de reposición en las condiciones que está, dicen por ahí, a ojo de buen cubero, el valor que yo le dé va a ser correcto, va a ser bueno. Y al último, ¿qué buscas? Que tu información financiera muestre razonablemente lo que tienes. Así como están mis carritos viejitos y todo, que recordemos que la depreciación del activo, del equipo de transporte anda como en el 20%,
más o menos. Bueno, tanto en lo fiscal, pero también en lo gubernamental. Pero si ya tengo 7 años con él y lo quiero vender, por supuesto que me recupero una buena cantidad. Entonces, ¿cómo mostrar en mi contabilidad ese valor estimativo? Ahí se aplica lo de estimativo. Me puedo ir a un libro azul, por ejemplo, en vehículos, en otras cosas no. En otras es el criterio que tome, pero ojo, que sea uniforme, no para unas cosas de una forma y para otras de otra. Tiene que existir la uniformidad. ¿Y cómo lo cubro? Las notas a los estados financieros. Es la manera en la que nosotros ahí hacemos la aclaración, la precisión de que determinados bienes tienen reflejado en la contabilidad un valor estimativo dependiendo del método que hayamos utilizado para poder, no es una reexpresión, para poder presentar revelación útil y relevante, sí, siempre y cuando sea relevante. Espero que haya contestado. Si puedes considerar un valor diferente, incrementas el valor de la parte del patrimonio. Es como cuando te dejaron algún bien en un proceso de entrega-recepción y no venía en el acta, pero te lo tienes ahí, pues incorpóralo al activo y le asignas el valor estimativo, valor de reposición, vida útil, de reemplazo, más o menos esos son los conceptos. ¿Qué procede cuando un trabajador de confianza demanda a la dependencia por despido y embarga las cuentas y esta persona sigue laborando en el gobierno del estado a pesar de tener embargado al mismo gobierno? Nosotros actuamos en términos de la legalidad. Nosotros tenemos que estar apegados a los principios rectores de todo servidor público. Aquí a lo mejor no está tan grave el asunto. Hay un caso a nivel nacional que hace poco se escuchó de una dependencia que indemniza a un trabajador y la misma, no otra, lo vuelve a contratar. Ahí y cuestionaban cómo es posible que tuviste que indemnizarlo por despido injustificado y lo estás volviendo a contratar. O sea, quiere decir que sí lo ocupabas. Entonces, ¿por qué le pagaste? ¿Y por qué ese es el escándalo? Porque se presta a manipulación, a distorsiones de la información y por ahí puede simularse actos que son equiparables a un desfalco, a un fraude. Cabe señalar que nosotros estamos impedidos a contratar personal que esté inhabilitado. Es a lo que quiero llegar. El marco normativo es, si no nos lo prohíbe, pues no tienes por qué señalar. ¿Lo puede contratar? Pues sí. Si estuviese inhabilitado, ahí que lo puede inhabilitar de diversas dependencias. Ahí sí, quien lo contrate incurre en una responsabilidad por el monto de todos los recursos que haya devengado en el pago de sueldos, salarios, contraprestaciones. Independientemente que el señor sí se presentó a trabajar, que sí está haciendo su esfuerzo y ahí está el resultado de su trabajo, pero esto está en contra de un marco normativo. Aquí no es mi opinión muy personal, por supuesto, pero tenemos que ver que lo que nosotros nos rige es la ley. Si no se lo prohíbe, pues no estaría, en mi opinión, mal. En el rubro de bancos se tienen aperturadas las cuentas en los diferentes bancos para facilitar el pago de los servicios de agua potable que realizan los usuarios. Sin embargo, cada mes quedan depósitos no conciliados, porque no ponen correctamente la referencia del usuario. Y se adoptó el criterio de registrarlo en un plazo de 3 meses para depurar las conciliaciones y de manera extra libros se lleva el control para cuando exista una reclamación de usuarios, tenerlo identificado y se haga la aplicación. Qué bueno que no me ponen quién lo pone, porque la respuesta
puede decir, ay, que va a empezar a decir cosas, pero bueno, son temas que se prestan para el intercambio de opiniones. Por supuesto que ustedes son los quienes más conocen. ¿Y por qué me quise adelantar? Porque no tienes por qué manejar nada extra libros. ¿O a qué le llamas extra libros? ¿Contabilidad administrativa? Sí, tenemos una contabilidad que extraes en tus registros contables, pero tienes otros controles internos que están vinculados con tus procesos de gestión normal. Ahí les va. ¿Qué veo? Que tenga problemas con la identificación de los usuarios. Y si esto es muy común, quizás es un factor de riesgo, porque aquí el incómodo es al usuario, que de repente piensa mal y empieza a decir cosas que no sabe por qué no se le acreditó. Pero bueno, hay empresas que tienen convenios con los bancos en los cuales identifican la clave del usuario, y si la pones mal, pues te la rechaza. Si pones un número de menos o pones un número de más, no te lo acepta. Habría que ver si existe esa posibilidad. El conciliarlos, registrarlo a los 3 meses. A ver, tiene que ser, la contabilidad es en tiempo real, ¿sí o no? ¿Tiempo real qué significa? Un plazo para registrar la contabilidad. O sea, contabilidad en tiempo real no es el tiempo que te tardes en poder registrar una operación en tu sistema contable. Es el mecanismo de interacción que tu propio sistema permite que se vincule lo contable con lo presupuestario. Y en el momento en que tú afectas el presupuesto de manera automática, inmediata, vinculada en tiempo real, afectas a lo contable. Si yo recibo un depósito por el pago de un derecho, de entrada está a bancos, ¿sí? Ya lo recibí yo, porque está en mi cuenta de bancos, ya lo tengo identificado por parte del banco, ahí no tengo problema en la conciliación bancaria. Mi problema es saber qué cliente, qué usuario es el que me pagó. En mi opinión, tendría que usar una cuenta de cuentas por cobrar, por depurar, porque como no sé a quién hay que acreditárselo, no puedo ponérselo, pues provisionalmente se lo pongo a este. Que sea mi pariente es mera casualidad, ¿verdad que no? Entonces tienes que hacer inventarte, repito, esta es una invención que se me ocurre ahorita, pero ustedes pueden encontrar el mecanismo transparente, objetivo, y que nadie ponga en duda el por qué se hizo así, y no tengo que esperar 3 meses. Ahí, en el momento en que me reclamen, busco la cuenta por depurar, lo quito de ahí y lo abono, lo aplico a la cuenta del usuario que le toca, y todos contentos, creo. Mi pregunta es la fecha límite para entrega. Ya lo mencionó el auditor, lo mencionábamos al principio, en términos de el marco normativo en el que nosotros, por atención a los transitorios de la ley 468, debemos de realizar o aplicar la fiscalización en términos de la 1028, la que se derogó, pero que está en un proceso de transición, por lo que la fiscalización de la 1028, al señalar que la cuenta pública la debes de entregar a más tardar el último día del mes de febrero del año siguiente, ¿qué implica? Que esta cuenta se debe de entregar a más tardar el miércoles 28 de febrero siguiente. Nos quedamos mostrando las modificaciones que sufrió o que tuvo los lineamientos respecto a las de la cuenta pública del año pasado, y mencionábamos que tuvimos algunas adiciones, algunas reducciones. Respecto a las adiciones para la información general, para poderes, se entrega al POA autorizado y modificado. Ya habíamos explicado la importancia que tiene que el documento base para que nos canalice a realizar nuestras actividades de una manera ordenada, lo tengamos debidamente autorizado.
Cabe señalar que este documento, decíamos, es imposible que no tenga modificaciones, como un presupuesto. ¿Estamos de acuerdo que ningún presupuesto es inamovible? Pues entonces, al mover tu presupuesto, seguramente estás también modificando la planeación de tus actividades por realizar. Por ende, tienes que modificar tu programa operativo anual. Entonces ya vamos a tener un programa operativo anual modificado. ¿Y para qué nos va a utilizar este programa operativo anual modificado? Para compararlo con lo efectivamente realizado de dicho POA. Entonces ya vamos a tener un tercer documento, reporte de avance del programa operativo anual, que es otro documento que también te están pidiendo los compañeros de desempeño. ¿Qué aumenta en información contable para poderes? La balanza de comprobación mensual en lugar de periodo anual. Veníamos solicitando balanza de comprobación hasta el último nivel de desagregación de enero a diciembre. Ahorita te están diciendo, preséntame tu balanza por cada uno de los meses de 2017. ¿Está complicado? No, porque te la genera tu sistema de contabilidad. Nada más va a aumentar el volumen de la documentación, pero es algo que ya lo tienes, nada más no los vas a hacer favor de presentar por cada uno de los meses. ¿Sí? Formatos de deuda pública, que en su caso aplicarán si existe deuda o sean responsables solidarios. Recordemos que el gobierno del estado actúa en ocasiones como responsable solidario de la deuda contraída por otros entes públicos. O sea, si el préstamo se lo hizo a un organismo y tiene como aval al Poder Ejecutivo, pues la deuda es del organismo, pero el Poder Ejecutivo tiene que reconocer que tiene esa obligación de responder como aval en caso de incumplimiento del pago del tercero. Si no existe tal situación, nos estarán presentando un oficio bajo protesta de decir verdad que no se tiene contraída deuda y que no se es responsable solidario de deudas con terceros. Reducciones de la cuenta pública en poderes, se quitó reportes de pólizas, bases de datos de recursos recaudados, respaldo del sistema contable y guías de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Cabe señalar que es poderes, porque para OPDs sí continúa este requerimiento de información. De información contable para OPDs. ¿Qué pedimos como adición? Libros, diario mayor de inventarios y balances y las pólizas, y muy importante, que genere su sistema contable. No es, ya lo decíamos, a través de algún otro mecanismo, sino el que tiene tu sistema. ¿Qué implica? Pues que no tienes que hacer más trabajo, no es una carga adicional más que la de tener que generarlos, foliarlos, escanearlos, firmarlos, presentarlos. Bla, bla. Bueno, pero estamos dando cumplimiento a esta parte, ¿sí? Que al último coadyuva a la rendición de cuentas. Un pequeño cambio, pero de impacto, concentrado de nóminas. Recuerdan que les pedimos el concentrado de nóminas de enero a diciembre y decíamos, es que esto es algo que de por sí utilizas para poder dar cumplimiento a obligaciones de carácter fiscal, porque si no, entonces ¿cómo haces tu declaración anual de sueldos y salarios? Es algo que por fuerza tienes que realizar. Por cada una de las personas tú identificas cuánto es lo que le pagaste, cuáles son los conceptos, cuánto le retuviste y así. Bueno, ahora, aparte de este documento, porque también ya no lo tienes, les pedimos el concentrado de nóminas, pero mensual, por cada uno de los trabajadores. Formatos de deuda pública, en caso de que los tengan, por supuesto, y si no, la manifestación de que no lo tienen. En el concentrado de nóminas, yo quise hacer énfasis a algo. El que tenemos que cuidar que la información que traiga este concentrado tiene que ser coincidente, tiene que ser la misma con los registros contables.
presupuestarios. ¿Cómo va a cuadrar? Pues tiene que venir desagregada la información en mi concentrado de nóminas de acuerdo a cómo lo tengo manejando en mi contabilidad para poder identificar que las cifras son las mismas. Si dejamos esto hasta el final, corremos riesgo de que el trabajo de la depuración, de la conciliación, sí sea complicadito, porque a lo mejor vamos arrastrando el error. Lo ideal es irlo conciliando, verificando que sí sean las cantidades del concentrado a lo registrado en la contabilidad. Los concentrados de nóminas, recordemos que debe de incluir cualquier tipo de concepto de deducciones o pagos para poder amarrarlo. No solo son el devengo del gasto, también tienes que amarrar la parte de las retenciones, porque también ahí puede haber variación. Y importante, decíamos, que cuadre con tu presupuesto. ¿Qué implica? Que las cantidades que nosotros le venimos pagando a cada persona, por ende, también tienen que ser coincidentes con el monto que traes en tu plantilla de personal o en tu estructura de puestos. Nos piden que hagamos un anuncio para el señor José Antonio Vázquez, que pase por su premio a la mesa de registro. Información presupuestaria, adiciones para para poderes, reporte de endeudamiento neto y reporte de intereses de deuda pública. Son situaciones que ya contempla la Ley General de Contabilidad, no es ocurrencia, solo que se está haciendo el énfasis para que el señalamiento de que lo presenten. En OPDs se especifica que se aplica el devengo contable al análisis de las variaciones entre ingresos y egresos. Ya nos pedía que hiciéramos el reporte de variaciones entre el ingreso y el gasto y egresos. Ahorita en este lineamiento agregan la palabra devengo. Hace rato les decía, hubo palabras que se agregan o se ajustan para dar mayor precisión, y esta es una de ellas, porque lo podemos entonces ligar al momento contable que corresponda y que lo tenemos a la mano en nuestro sistema de información contable. Adiciones a la información de disciplina financiera. Para OPDs autónomos, o sea, todos, se incorpora el estado de situación financiera. Prácticamente es toda la información de disciplina financiera. Recordemos que el año pasado ya se las solicitamos y ustedes las remitieron, pero como fue una modificación que vino de último en el mes de diciembre, si no mal recuerdo, ya en los lineamientos, a pesar de que se les requirió, no venía incorporado en el cuerpo del documento, sino un extra. Aquí lo que hace es los incorpora y los presenta de manera específica: el estado de situación financiera, el informe analítico de deuda, balances presupuestarios, el estado analítico del ingreso y el gasto, y las clasificaciones que ya nos pide por objeto del gasto, clasificación administrativa, la funcional, servicios públicos personales por categoría, y la guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera. Ojo, aquí a poderes sí tienen que presentar esta guía de cumplimiento. De información de obra pública para OPDs, se adiciona, se junta el término de acciones. Veníamos manejando por separado en algunas obras y para otras acciones. Aquí lo estandarizamos y lo dejamos todo junto. Hay un concepto en el que si hay que realizar algunos gastos para mantenimiento y conservación, se consideró que no era solo este tipo de adaptaciones, mejoras o reparaciones que se realizan a los bienes inmuebles. Entonces se están aumentando los conceptos que corresponden para poder incorporar, construir, ampliar, adecuar, remodelar y restaurar los bienes inmuebles. Afortunadamente vienen reducciones para todos y de evaluación a desempeño, para que vean que no nada más es pedir. Bueno, ahorita nos compensamos, pero se elimina el diagnóstico general de desafíos. Estaba muy bueno este documento,
porque permite poder anticiparte a cualquier riesgo, cualquier situación, pero vamos a ir madurando en la manera de construir las herramientas para evaluación de riesgos. Esto es algo que dejamos a consideración de ustedes, que todos estos documentos que les sirvan, pues los puedan seguir alimentando, generando y utilizando para el propósito de que sea de un beneficio hacia ustedes. Pero para integrar en la cuenta ya no se los está obligando. Ya no pide desempeño el estado de flujo de efectivos. Recordemos que hemos mencionado que información que se pide en el aspecto contable, también venimos pidiendo que se integre a la de evaluación a desempeño, debido a que son diferentes instancias revisoras las que les corresponde realizar sus funciones de fiscalización y la comprensión en este aspecto para presentarnos en 2 ocasiones por separado algún mismo tipo de información, como los estados financieros, contables, presupuestarios y otros de naturaleza similar. Pero aquí por lo menos el estado de flujo de efectivos ya no lo marcan. Recordemos, ojo, ese estado de flujo de efectivo en ocasiones viene mal presentado porque no cuadra, no amarra con lo que presenta este estado de flujo de efectivo con el monto de efectivo y equivalentes que traemos registrado en el estado de situación financiera. Entonces, ahí no sabemos a qué santos se encomendaron, pero nos vemos cómo es que traen una cifra por un lado y otra en los estados financieros. Ya no presenten los comparativos de ingresos entre ingresos contra su presupuesto, ni tampoco el comparativo de gastos contra el presupuesto. Ojo, esto es solo desempeño, no vayan a pensar que ya no lo voy a presentar, sí lo sigues presentando en información contable, presupuestaria, ojo, insisto, es desempeño. Clasificación económica de estado análisis del ejercicio del presupuesto de egresos. Del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en la clasificación económica. Ya no presentas la calendarización de las sesiones u órganos de gobierno, ni las actas. Ya no presentas los manuales de procedimientos, ni de contabilidad, ni de riesgos, ni el reglamento interior. Bueno, porque ya los presentas en el informe financiero. Eso se aumentó en el financiero. Tampoco el código de conducta. Y este último es énfasis a por qué sí es importantísimo que lo sigan utilizando. En una política de integridad, buscando apegarnos a un modelo de control interno y para atender los principios del modelo COSO, la institución debe de marcar el perfil ético que busca en que todos sus servidores públicos se apeguen. Y uno de los principales elementos que nos ayudan a contar con esta herramienta es con un código de ética autorizado, debidamente autorizado, formalizado y comunicado a todos los servidores públicos. Si no está ni autorizado, pues ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo hago exigible? Y sobre todo, ¿para qué me sirve tenerlo autorizado y si está guardado? Se tiene que difundir, se tiene que comunicar, se tiene que establecer una política para darle mantenimiento a tenerlo siempre presente. La manera de disuadir el fraude y la corrupción no se elimina solo por la decisión, solo por decir que ya voy a eliminarla, erradicarla. Aunque vamos a escucharlo ahorita en estos meses, no sé por qué, cada ratito, voy a quitar la corrupción. No se quita nada más porque alguien la dijo. Es a través de mecanismos que se van alimentando en un proceso continuo y sobre todo que buscas que la gente actúe por consecuencia. ¿En base a qué? A un código de ética. Pero vamos a pensar que ya está ese ideal, ese aspiración a la que tú pretendes con valores morales, principios éticos. Pero puede suceder que alguien no sepa, no tenga claro
hasta dónde puede llegar. Y por eso el código de conducta es un documento que los que trabajan en recursos humanos lo adoran cuando les dicen aplica una sanción por un comportamiento inadecuado. Pero ¿cómo va a sancionar si no tiene a su mano, a su alcance, un elemento de apoyo? Solo lo puede hacer bien con esos factores en el cual se vuelve objetivo. No es porque me caíste mal, no es porque seas más altote que yo, ni porque tengas todas las novias, no, es porque el comportamiento está desapegado al estándar establecido por el organismo. El organismo es el que dice qué es lo que puedes tolerar y cuál es el comportamiento que buscas en tus servidores. Si no tenemos corremos riesgos de que cualquiera pues se le ocurra, se ponga ingenioso y empiece a hacer cosas que él pensaba que estaban bien. Es que a mí nadie me dijo que eso no lo podía hacer. Y entonces esto es un parámetro de gran importancia, que es solo la punta del iceberg en muchos aspectos del control que la institución ha de implementar. Si no iniciamos con estos aspectos, los demás se empiezan a dificultar. Y la verdad, desde la selección del puesto, de la selección del personal, debe de cumplir determinados requisitos, pero el momento en que ya lo contratamos, en ese momento tiene que hacerse conocedor del código de ética o del código de conducta y de preferencia que firme de recibido. También se elimina para desempeño el organigrama. Ya ve que en otro decía organograma, en este dice organigrama. Políticas de ingresos y gastos. No quiere decir que la política de ingreso y gasto no sea tan relevante. Es uno de los factores que todo contador debe tener a la mano para poder saber cómo está aplicando los recursos el ente ajustados a dicha política. Manual de organización, un documento indispensable, básico, pero bueno, ya no lo integras. Las actas de actualizaciones, de autorizaciones, de toda esta normativa interna que se está estableciendo dentro del área de desempeño, así como la evidencia de la difusión de las obras y acciones en los mecanismos que estén al alcance, internet, periódicos, revistas, murales, lo que sea, la evidencia. Eso no quiere decir que se va a dejar de realizar, es una obligación difundirla. En los organismos paramunicipales, organismos operadores de agua, ya no requiere las actas de sesiones para la autorización de descuentos a usuarios morosos, el padrón de usuarios morosos o la recuperación de cartera vencida. Para equilibrar un poquito, dicen, vamos a pedirles el POA modificado que contenga la desegregación de objetivos, la estructura programática, la calendarización de obras y acciones, es muy importante, la calendarización señalando el principio y el fin de cada una de estas obras, la referencia de la modificación. Todo cambio requiere tener identificado qué cambió y en dónde cambió y por qué cambió. La referencia es algo que nos va a ayudar a poder encontrar las modificaciones a dicho POA. Decíamos que el POA debe contener los objetivos y las metas, los objetivos estratégicos. Y esos objetivos estratégicos deben de estar, porque si no, algo raro pasa, vinculados con algún objetivo del Plan Estatal de Desarrollo. Entonces, en la manera que lo hacemos, decimos que se encuentra alineado. También copia certificada de la aprobación de los documentos de dicho POA modificado. No basta con presentar el POA firmado, sino el acta en el cual se deja constancia de la aprobación de dicho POA. Ojo, porque nos pasó a verlo en un ente.
El POA no es lo mismo que presupuesto. Son dos cosas diferentes. Para un ente que presentó por ahí información diciendo como modificación al presupuesto, y su acta del órgano nos presentaba el POA. Oficio de enlace o liga a la página de internet para la publicación de la información financiera. O sea, se sigue pidiendo la evidencia de la publicación de la información en cumplimiento en materia de transparencia. Lo que pedimos ahorita es que en el oficio que nos hacen, en el documento, que nos van a incorporar un documento en el cual van a mostrar la liga, el link o manera de vincular cada documento con su página de internet. Ya sabemos que nos publicaste, perfecto, aquí está la evidencia, copia de mi portal, sí, pero a lo mejor solamente el que conoce del tema logra identificar dónde está la información, que no tendría por qué ser así, debe de estar en un apartado específico. Pero bueno, para no fallarle, y porque ese fue uno de los problemas que tuvimos en el sistema de evaluación del sistema de armonización contable, y es algo que se le está pidiendo también ahí, ya aquí lo está pidiendo el área de desempeño para facilitar la vinculación de esta información con su página de internet. Hasta aquí, como pueden ver, no son muchos, son los cambios que su servidor logró identificar o detectar en los lineamientos del año pasado respecto a los de este ejercicio. Por lo tanto, es la parte de las modificaciones. Quisiera ver si tenemos algunas dudas. Sí, buenas tardes, profesor. A mí lo que me causó inquietud es la parte de la cuenta pública. Nada más la pregunta en el sentido de que ¿con qué propósito se están requiriendo ahorita ya las balanzas de comprobación mensuales? O sea, ya no sería una sola balanza, serían 12 balanzas en la cuenta pública, pero la pregunta sería ¿con qué propósito se está solicitando ahorita balanzas mensuales? Digo, si bien es cierto, la información son saldos al 31 de diciembre en la cuenta pública, entonces no son saldos mensuales, entonces la validación de la información de la balanza serían saldos mensuales, anual y no mensual. Okay. Antes de la entrada de un sistema de contabilidad gubernamental en el que nosotros podíamos utilizar los respaldos, perdón que me vaya un poquito la historia, para poder llegar a decirle por qué buscamos el obtener esta información y no se vea como el pedir por pedir. Cuando utilizábamos Compact y CO y otros sistemas, Coran por ahí, y los respaldos de la información nos permitían jalar determinados archivos como saldos, saldos iniciales, movimientos y el catálogo, podíamos nosotros bajarlo en un sistema y poder hacer filtros de información y poder tener en nuestro propio sistema todos los auxiliares de mayor, todas las pólizas, podíamos hasta generar estados financieros. Actualmente lo que decía que el respaldo contable que ustedes nos hacen bien entregar, no lo podemos utilizar a no ser que los compañeros del área fiscalizadora ahí les pediría que me ayuden para ver NATO, cuando los compañeros de la ACE, si les sirve el respaldo, por favor desmiéntanme, pero en mi opinión no nos funciona. O sea, yo lo quise usar y no, yo dije esto y nada es lo mismo, perdón que lo diga así. ¿Qué requerimos? Los auxiliares de mayor, o por lo menos, o cualquier mecanismo que nos permita hacer los filtros y poder hacer los mecanismos de extracción de la información. ¿Y para qué? La fiscalización la tenemos que planear y programar a efecto de poder incorporarla en un programa anual de auditorías. Nuestro programa anual de auditorías, perdón que me vaya así, pero no me salgo del tema, lo tenemos que publicar a más tardar en la primer bimestre del año. O sea, en este próximo mes de febrero ustedes van a ver cuáles son los entes públicos a los que les vamos a realizar procesos de fiscalización
y los tipos de auditoría a las que serán sujetos. Para poder identificar cuáles son estos entes, tomamos un criterio que emitió el auditor para que sea objetivo, transparente, y se toman diferentes elementos. Si hubo denuncias, el monto del presupuesto, si tuviste observaciones de años anteriores y te quedaron en proceso de solventación, el número de recomendaciones de años anteriores, varios aspectos. Los tomas en su conjunto, le das un valor a cada uno de ellos, los ponderas y haces una tabla de todos los entes públicos. Y los que tengan mayor calificación son los que se van a fiscalizar, auditar. Si nosotros no tenemos la herramienta para poder identificar montos de tu contabilidad, nos vemos limitados solo a utilizar parámetros externos para poder determinar si eres o no sujeto de fiscalización. El que nos da un valor fuerte de la planeación es tu información financiera, pero va en el mismo sentido que lo que traes en tu cuenta pública. No tienes los elementos suficientes para poder realizar un proceso. Conclusión, y entramos a fiscalizar. Algunas son de visita domiciliaria del programa de auditoría, pero las demás las hacemos de gabinete. Ya no te pedimos nada. Entonces lo que hacemos es buscar la información que está a nuestro alcance. La balanza de comprobación es una herramienta de mucha ayuda porque de ahí extraes datos, pero de manera anual. Cuando queremos hacer un análisis de la desagregación de una cuenta, nos vemos limitados, muy limitados, en solo tener el saldo, la foto anual. Por eso es conveniente para la mayoría de los casos el disponer de esta herramienta con la desagregación mensual. Para nosotros representa un esfuerzo bastante fuerte jalar esa información y poder agruparla anual, porque cabe señalar que no tú nos las presentas y viene en determinado orden. Tú no puedes agarrar y juntarlas para todo el año. Entonces, si quisiéramos hacer una balanza anualizada por mes, está complicadito, pero aún así es mucho más fácil que tener que andar buscando en el universo de tus pólizas, porque además ni siquiera las tenemos a la vista. Lo único que tenemos es la información general. Conclusión, la balanza es una herramienta de mucha ayuda y si el tenerla a alguna desagregación mensual nos permite tener parámetros de una mejor fiscalización. Traté de darte una explicación que va más hacia el rigor técnico, porque el órgano tiene la competencia de determinar los mecanismos que utilice para realizar su trabajo de fiscalización. Sí, es que digo, lo comenté porque nosotros, Poder Ejecutivo, pues la gama de información que maneja, que procesa, es bastante complejo, ¿no? Es que el Ejecutivo no lo trae. Sí, para el Ejecutivo aplica la presentación de balanzas mensuales. Sí, perdón, el respaldo. Generar una balanza, una sola balanza en cuenta pública, es un proceso que requiere de toda una noche para el siguiente día. Entonces, generar 12 balanzas. A ver, una pregunta. Para el Ejecutivo, sí. O sea, resultaría y qué bueno que se dé este intercambio. Ojo, lo pedimos en medios digitales y entendemos que generar la balanza es correr un proceso en tu sistema de contabilidad en el cual lo que vas a hacer es generar un documento. Si fuera un trabajo de arma la balanza, juntando información, sumando, integrando, sí está grosero. Pero cuando es un proceso en el que tienes que entrar a un módulo de tu sistema, aplicas, quiero la balanza, pero no la quiero impresa, la quiero en un archivo, a lo mejor sí nos toma un tiempo el estar haciendo esto. Si son muchas, pues a lo mejor desconozco, a lo mejor se tarda unos 10 minutos por mes, sí, pero en mi opinión no considero que estemos buscando que sea una carga administrativa cuando lo que estamos visualizando es un proceso de tu sistema. Y ahí sí le invitaría que ya hiciéramos el contacto con el área de la auditoría sector gobierno
muy específicamente Poder Ejecutivo, por lo que escucho, porque el volumen de la información sea muy diferente a lo que su servidor está visualizando. A lo mejor no es un proceso de tu sistema, porque su sistema sea muy diferente al que manejamos el resto de los entes públicos, ¿sí? Pero ya sería un caso muy, muy particular. Si hubiese algún otro que se le complique esto, sí me encantaría escucharlo, porque entonces nos ayuda como órgano de fiscalización a encontrar un mecanismo que aclare qué es lo que estamos pidiendo, pensando que no es algo más que un reporte de tu sistema. Para los OPDs y órganos autónomos, sí se requieren las actas de las sesiones del órgano de gobierno que hayan realizado en el ejercicio fiscal. Dice numeral 6615. Bueno, es una apreciación que nos están haciendo, por rectificar. Dice que sí se requieren las actas de las sesiones. Por eso mencionábamos la importancia de tener a la mano el lineamiento, porque este es lo que el trabajo que su servidor alcanzó a hacer prácticamente en el día de ayer, identificando los principios, buscando dar una facilidad en los cambios en el documento. Entonces, agradecemos que nos rectifiquen si se requieren las actas de las sesiones del órgano de gobierno. Bueno, serían entonces las preguntas. Podemos preguntar a este WhatsApp, al número que nos dieron posteriormente, aunque no sea en este curso. No, nada más fue para efectos de este evento. Si mi plantilla no está autorizada, se encuentra en proceso de autorización, ¿tengo que presentar el formato de plazas autorizadas? Bueno, de entrada, la plantilla de personal es un documento que venimos pidiendo de toda la vida. Si nos dicen que no tiene una plantilla autorizada, me hace pensar que tienen la libertad de contratar el número de personas que considere a bien quien esté al frente del área. Corre un factor de riesgo, porque no vincula los procesos de planeación con lo que sus actividades requieren de personal para poder realizar sus funciones. Por eso, la estructura orgánica es un documento básico, y desde ahí surge cómo nosotros vamos a organizarnos para realizar nuestras funciones. Pregunto yo, entonces, sus sueldos y salarios que presupuesta se le pueden disparar de manera impresionante, corren mucho riesgo. Bueno, o sea, la respuesta es: debe de presentar lo que está establecido en los lineamientos, porque los lineamientos son obligatorios para ser atendidos por todos los entes. Si te requieren la relación de las plazas autorizadas, pues y las tengo en proceso de autorización, la solicitud es pues que se las agilicen. No obstante que las van a firmar ahorita, pues va a tener que ser retroactivo la autorización para poder hacer efectivo lo que ya gastaste de todo 2017. No debiera de ser que una autorización se haga después, te autorizan antes de. Si a ustedes le pide permiso su hijo para hacer algo, ¿cuándo es? ¿Ya que regresó o antes de irse? Pues antes de irse. Obvio que nosotros de hijos no lo aplicábamos, pero sí tenemos que exigir que a quien le damos permiso no nos diga: fíjate que hice esto. No, espérame, ¿por qué no llegaste a dormir? No, bueno, no, es que sí, o sea, antes de. No se hizo, bueno, corregir a posteriori, de manera posterior, es mejor que no tener nada. La respuesta es concreta.
consigan la autorización específica para 2017, que les agilicen la autorización de su plantilla para este año 2018 y que ya la tengan preparada. Verifiquen que esa plantilla corresponda, el número de plazas, corresponda con su plantilla de personal y que sea lo que ustedes ejercieron. Si por alguna causa tiene modificaciones de un año a otro, por supuesto que no puede ser la misma, pero sí la tiene que presentar. De acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera, únicamente debemos informar a la Secretaría de Hacienda quién es la reguladora de dicha ley, y también nos informa que son formatos que no deben ir firmados y solo se publican en la página web del ente. Aún así tenemos que presentarlo a la Auditoría Superior. Bueno, me voy un poquito hacia atrás, hacia la parte normativa. Dice la normativa que la cuenta pública se integrará con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la Ley de Disciplina Financiera, y ahí viene la parte interesante, y los lineamientos emitidos por la Auditoría del Estado. Si la Auditoría General Superior del Estado entrega estos lineamientos y dice, esto es obligatorio de atenderlo para la cuenta pública, no va a normar lo establecido, no puedes establecer señalar lo que ya traes en la ley de contabilidad. Lo que tiene como obligación del ente en manera de transparencia, nosotros lo que hacemos es verificar que se cumpla con la publicación en términos de la ley. ¿Sí? Pero si estamos incorporando los formatos que por ende ustedes utilizan, deben de firmar, deben de autorizar, y se integran los lineamientos, es obligación presentarlo. O sea, no existe una norma que te diga, no le entregues los formatos de disciplina financiera a la Auditoría Superior, como tampoco menciona nada de los formatos en símil de la Ley General de Contabilidad, porque si esas vamos, tampoco nos presentarías los de la Ley de Contabilidad, porque no dice lo que señala, o sea, sería igual. El ente está obligado a presentar su información, y cabe señalar que sí le establece la Ley General de Contabilidad que la información se debe remitir al órgano de fiscalización, y que el órgano de fiscalización tiene la obligación de verificar el cumplimiento tanto de la Ley General de Contabilidad como de la Ley de Disciplina Financiera. ¿De qué forma podría el órgano de fiscalización cumplir con su obligación de verificar el cumplimiento en materia de disciplina financiera si no le entregas tu información? Por ende, se justifica ampliamente y con todas las atribuciones normativas el que sí la entreguen. Además, pues ya la tienen, nada más hay que presentarla. ¿Qué área? Es otra pregunta. ¿Qué área o personal está facultado para realizar la evaluación de bienes materiales y si se tienen que informar a la junta directiva? Decíamos que esta normativa la emite el CONAC para efectos de la evaluación y de la presentación de la información financiera en materia de bienes patrimoniales. Obvio que en la estructura orgánica de cada uno de los entes, ahí ya debe de venir establecido quién se encarga del mantenimiento de los vehículos, si me permiten los ejemplos, de realizar la contabilidad, de hacer el pago de la nómina, de hacer los inventarios, del control patrimonial, ¿vale? ¿Quién lo determina? El ente público. Y las funciones de la persona que va a hacer esto deben de estar perfectamente identificadas en el catálogo de perfil de puestos, porque si no, entonces corre riesgo de que no, pues nadie lo hace. ¿Por qué no lo hacemos? Pues porque no sabemos a quién le toca. Si es una obligación realizar algo, hay que cuidar y de tener identificado a quién le toca
cada una de las actividades. ¿Y se tiene que informar a la Junta? Bueno, mientras el marco normativo no nos diga que tengamos que hacer algo, no tendríamos por qué obligarnos nosotros mismos. La Junta o órgano de gobierno lo que se busca es que autorice los documentos de la normativa interna, todos los que tenga que ver con normativa interna. Esto no lo considero que sea parte de una normativa, es un inventario. Y si es una evaluación, es un mecanismo en el cual se establecen criterios o metodología para poder identificar el valor de los bienes patrimoniales. Son las preguntas que tenemos hasta ahorita y pasaríamos en el espacio que nos resta. ¿Tiene alguna pregunta? Sí. Yo tengo una duda en relación al punto 629, que dice pólizas de ingreso, egresos y diario que emita su sistema. Ahí dice que se va a poner en PDF, de acuerdo al archivo, pero entre paréntesis dice en formato PDF. En el caso de organismos paramunicipales, presentar las pólizas con su documentación comprobatoria en original. Nosotros somos un OPD, entonces nosotros nada más vamos a presentar en archivo, no impresas. Ahí es mi confusión. Es correcto. Y además cabe señalar, hay organismos que en pólizas tienen cerros de cajas. Cabe señalar que ya el trabajo de escanear y sacar una copia es lo mismo, pero por lo menos disminuyes el volumen de la documentación que integras. Hay herramientas, hay sistemas informáticos en los que ya te generan toda esta información. Aquí me va a ayudar mi compañero para ver si estos tú los puedes generar, no sé si se pueda, ese documento de las pólizas, para que lo generes, porque sé que te los manda Excel. Bueno, lo más seguro es que te los mande Excel, ¿no? Algunos sistemas informáticos. Puede. Ok. Nosotros tenemos el SAC que generó Indetec. Y los sistemas de contabilidad gubernamental a veces son muy parecidos. El que nosotros tenemos te da la opción de que los reportes los mandes en Excel o en PDF. Entonces aquí lo que estaríamos buscando es generar todas las pólizas de tu sistema, así a través de la herramienta del sistema de contabilidad. No es que tengas que ir a fotocopiarla, me equivoqué cuando dije que hay que copiar. No tienes que ir a buscar en papel nada. Lo que tenga tu sistema, lo mandas y el archivo que te genere en PDF es el que nos vas a hacer favor de remitir. Para municipales, cuando hace la aclaración, es porque decíamos, ellos, por ser del ámbito municipal, tienen la obligación de presentar la documentación comprobatoria y justificativa del ingreso y el gasto. Ellos sí nos tienen, para municipales, que presentar sus cerros de pólizas con sus comprobantes. Digo cerros porque en algunos casos es mucha, pero es igual a que ayuntamientos. ¿Sí? Es porque en su formato de anexo 2 dice presentar de forma impresa, entonces por eso era la confusión, ¿sí? Y así Híjole, y ahí sí me ponen un dilema porque ¿qué me sugieren, compañeros, de cuál aplica? Mira, en mi opinión, a ver, ahí les va. Si estoy equivocado me dicen. Nosotros construimos el lineamiento con todo el numeral, con la parte escrita que ustedes ven, como una herramienta de apoyo, como algo que les facilite la integración y presentación de la información. Hacemos y construimos el anexo 2. Entonces el que tiene el valor no es el anexo, sino el listado del lineamiento. En este caso que usted nos hizo favor de identificar este detallito,
Lo vamos a corregir, por supuesto, para que los que subamos a internet ya no exista esa discrepancia. Pero el que vale es el de alineamiento. Si estoy equivocado, igual me corrigen. Y miren, se agradece mucho este tipo de comentarios y participaciones, porque somos sujetos a cometer algún tipo de imprecisiones que los estaremos atendiendo con la oportunidad, y agradecemos muchísimo el que nos lo señalen. Sí, mi duda surge también a raíz de la pregunta realizada por la compañera, ya que dice que en ese punto está marcando la información impresa y en archivo PDF. Hace unos momentos usted comentó que la documentación que va impresa obviamente tiene que ir firmada y con sellos, y el archivo en PDF, ahí ya no habría congruencia en el reporte que vamos a estar emitiendo o presentando de forma impresa, ya que está diciendo usted que el archivo en PDF va a ser el que nos genere el mismo sistema, y el sistema obviamente no nos genera la información firmada ni con sellos. Toda la razón. Son las excepciones que nosotros tendríamos que considerar en caso muy particular y exclusivamente a los que genere el sistema. Vendría siendo muy parecido a lo que nos comentaba con las balanzas. Oye, espérame, eso es que es un mundo de documentación, no las voy a imprimir, porque para eso entonces sí se requiere más trabajo. Todo lo que tenga que ver con el sistema, que lo generen de manera automática y que no te lo requieren de manera impresa, por ende no lo puedes escanear. Decíamos, estos documentos, libros diario, libro mayor, auxiliares de contabilidad, los auxiliares de obra, los reportes de las pólizas que te piden que sean generados, estrictamente generados por tu sistema, y que no te los pide impresos, por ende no llevan ningún sello y ninguna firma. Hasta donde ahorita mi mente me lo permite, serían los únicos documentos que excluyen esa regla en el que decimos todos los documentos impresos los escaneas con firma. Si solo te lo piden PDF, pues por ende no lleva firma. ¿Por qué? Porque no los generaste a través de una herramienta de Excel o otro mecanismo, sino que fue de manera directa de tu sistema de contabilidad gubernamental. Nos sirve del sistema porque nos da mayor confianza el que no fue generada por un usuario en particular, sino es estrictamente lo que trae tu sistema. Si traes un error en tu contabilidad, pues ahí lo va a mostrar en las pólizas, no puede ser diferente. La respuesta es sí, no puede ser firmada la documentación que solo te pide en PDF, repito, generada por tu sistema. Y de veras te agradezco muchísimo la intervención de esa aclaración para evitar que pudiera confundir más a los demás compañeros. ¿Quería comentar algo? Sí. Mira, ahorita le traigo el micrófono. Nos está hablando que quiere la balanza de comprobación por mes. O sea, yo entiendo bien cuál es la razón. Pero bueno, yo me he estado leyendo esto y aquí me dice que se tiene que generar una sola balanza. Ese es el problema, que ya lo leí en la lista, ya lo leí en el anexo y me dice exactamente lo mismo. ¿Me puede decir qué numeral es, perdón? Es el 628. 688. 628. 628. Me voy a permitir leerlo. ¿Sí? Dice, balanza de comprobación del 1 de enero al cierre del ejercicio presentada hasta su último nivel de desagregación. Ojo, estamos viendo el de OPDs, ¿verdad?
A ver, déjame regresar al donde pedimos. En esta diapositiva mostramos las adiciones, pero no aplican de manera general para todos los entes. Entonces, cuando ponemos poderes, solo se refiere al Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En el caso del que usted está viendo, nos está haciendo favor de ver otro documento distinto al que tienen los compañeros de poderes. Poderes no tienen el documento que usted tiene. Entonces, de repente sí cambia la información y por eso ponemos OPDs, por ejemplo. Ahí ponemos poderes y OPDs. En algunos va poderes, OPDs y órganos. Pero no pasa nada. Lo más importante es que usted tiene ahí su documento y lo que dice el documento es lo que vale. ¿Vale? Inclusive, cuando vemos ya el lineamiento y lo queremos comparar uno contra otro, los numerales son diferentes. En este que ponemos OPDs y autónomos, este mismo documento pues trae otro numeral distinto. En ocasiones traemos hasta diferentes formatos. Un ejemplo, conciliación. El numeral es diferente y el formato para OPDs es información general 9 y para poderes es información general 12. Entonces son distintos. Pero muchas gracias por el comentario. Me hizo dudar. ¿Dudas? Creo que nos ayudan más este comentario, estos comentarios, estas participaciones. Así es como antes empezábamos nuestra presentación y decíamos, en los lineamientos te pedimos, y hacemos la relación de todos y cada uno de los documentos que corresponden al informe financiero y a la cuenta pública. Y nos poníamos a leer uno tras otro y en algunos casos entrábamos a ver algunos formatos. En el tiempo que nos queda, que son más o menos 12 minutos, lo que queremos es saber si ustedes tienen algún tipo de problemitas, dudas. Por ejemplo, lo de las balanzas de comprobación. Es muy valiosa la participación, no lo llevamos y estoy seguro que le vamos a dar el seguimiento. Y así, de esa misma forma, podemos interactuar ahorita con ustedes. En este evento, que es de suma relevancia, muy importante también para nosotros, porque no solo va de un solo lado, nos retroalimentamos. Los comentarios, las sugerencias, las apreciaciones que ustedes tengan a bien señalar, los compañeros de la Auditoría Superior se los están llevando, los están tomando. ¿Por qué? Porque somos parte coadyuvante en la rendición de cuentas. Somos un mismo equipo que está colaborando con buscando el beneficio de la población del Estado. ¿A través de qué? Del mejor ejercicio de los recursos públicos. ¿Y la transparencia y la rendición tiene que ver en eso? Pues sí, porque coadyuva a que planees, a que ejerzas mejor el gasto en función de un objetivo. Y siempre vamos a tener presente que el objetivo es el que va a marcar lo que debemos de hacer y lo que podemos o no realizar con la oportunidad que nos corresponda. Por eso el decirles, preferimos que ustedes nos señalen algún tipo de comentarios a tener que leer todos los documentos, pero a lo mejor ustedes los dominan, ya los han presentado y es por eso que a lo mejor no se genera tanto este mecanismo de preguntas. Mientras lo piensan, hacemos un recordatorio de la importancia que tiene el que estén atentos a los comunicados que les va a realizar la Auditoría Superior del Estado para subir la información del sistema de evaluación de contabilidad gubernamental del cuarto trimestre. Realmente la información es mucha si no la tenemos ordenada, clasificada y preparada para poder subirla.
Nuestras obligaciones son tantas que a lo mejor si no planeamos se nos pueden empezar a desfasar. Tenemos obligación de publicar en materia de transparencia, tanto en nuestros portales de internet como en el Portal Nacional de Transparencia. Esa misma información la tenemos que subir al sistema de evaluación de contabilidad con la evidencia de que corresponda. Hubo muchos errores en cuanto a que nos mandan la evidencia, pero las ligas o los vínculos de donde se obtiene esa información no era la que establece el sistema de contabilidad gubernamental, perdón, el manual para el sistema de evaluación de la contabilidad gubernamental. La recomendación es bajen ese manual, quien tenga dudas, pueden ahí también acceder a las capacitaciones y estar preparados para que no tengamos contratiempos en presentar esta información. Esta información, después de que ustedes la remiten, nosotros la verificamos, la evaluamos, les hacemos llegar nuestros comentarios y se les da un tiempo muy corto para que presenten las aclaraciones. Y lo que nos deja por final es lo que se va a nivel nacional a esa plataforma. Entonces, como pueden ver, aparte de eso, tenemos que de repente también subir, quien maneja recursos federales, información en el portal único de Hacienda. Entonces, son muchos reportes que tienen que ver con lo mismo, pero que se nos pueden perder si no los tenemos debidamente calendarizados. Entonces, es estar atentos a el momento en que se les esté requiriendo subir la información, y no solo la del cuarto trimestre, sino empezar a trabajar en aquellos documentos que ustedes lograron identificar que no se dio cumplimiento. Cuando entren a ese sistema, vemos dentro del estado de Guerrero la totalidad de los entes que están sujetos de los reportes. Todos estamos ahí. Podemos entrar a ese portal, vemos la calificación obtenida por cada uno de nuestros organismos y vemos qué es lo que sí cumplimos y qué es lo que no cumplimos. Las solicitudes verifiquen donde no se cumplió para ver qué es lo que hizo falta y tomar las acciones que permitan el que en el futuro, y que prácticamente es ya, podamos tener toda esa información prácticamente ya a la mano. Solo que ya nada más por terminar, porque tuvo bastantes modificaciones en lo que es evaluación de desempeño, estaríamos presentando la parte de los formatos de desempeño. Nos hacen aquí unas preguntas. Dice, la información que se entrega a la CEFINA del Estado para la integración de su cuenta pública, en cuanto a formatos, ¿es distinta a la que entregan los OPDs? O sea, mira, CEFINA solicita información para integrar la cuenta pública armonizada a los organismos públicos, a los OPDs, a los poderes autónomos. Entonces, es la misma información que se solicita para integrar los tomos, ¿sí? Y consolidar la cuenta pública. Que inclusive viene a nivel más general, no viene a nivel de detalle. Los formatos son emitidos por el CONAC y son específicos, no únicamente para alimentar los formatos, no se tiene que hacer ningún cambio, nada, ni quitar, ni poner, únicamente capturar la información, automáticamente te va dando los resultados, ¿no? los estados financieros. Sí. Pero es la misma información, ¿no? Muchas gracias. No va a tener las otras preguntas, ¿no? Sí, recordemos que el CONAC emite un lineamiento en el que establece cómo se tiene que integrar la contabilidad y señala cómo se muestran los tomos que corresponden. Y en el caso del Estado de Guerrero, pues la Secretaría de Finanzas tiene que hacer la función de integrar toda la información de todos los entes públicos. Entre ellos, la propia Auditoría Superior del Estado también les remite a CEFINA su información. ¿En qué formatos? En los que establece el lineamiento del CONAC. En relación al punto 6222 que nos entregaron, piden el reporte de facturas electrónicas CFDI emitidas y recibidas.
Sin embargo, en la imagen no aparece que no aplican. De hecho, sería cuestión de ver, no parece que se haya confundido también el tipo de entes, porque sí nos pide, en algunos sí lo quitaron, pero en tipo de entes lo quitaron, pero en otros no. Bueno, aquí dice OPDs sí lo tiene que entregar. En este caso es el de OPDs, contador. Ok, en la tercera fila, el reporte de facturas, tanto emitidas como recibidas, Poderes lo establece en el 6210. Ahí lo tenía creo que en el 6222, ¿no? En el caso de OPDs. Pero Poderes es Poderes 6210. es 6210 y en este caso, en lo que se refiere a poderes, solo aplica a poder legislativo y judicial, no aplica para poder ejecutivo. Sí, dice excepto Poder Ejecutivo. Es correcto. O sea, los comprobantes, los formatos FDIs que ustedes los descargan desde el portal de Secretaría de Hacienda, pueden hacer una descarga masiva en archivos XML. Eso los generan y es lo que nos están entregando. Los que generan ustedes ya pueden ser por recibos de nómina, bueno, tienen que ser por recibos de nómina o por los recibos de ingresos por las administraciones que les remite Cefina. Esos son los que ustedes generan, los tienen que presentar. Y los recibidos son por todas las facturas que ustedes reciben como comprobante de los pagos de proveedores, compra de bienes o servicios. ¿Quién sí lo tiene que presentar? Pues todos, excepto Poder Ejecutivo. Y el lineamiento establece, si no mal recuerdo, que si fuera necesario derivado de la fiscalización, se le estaría requiriendo al Poder Ejecutivo. En el orden para poder acomodar la información que en este evento presentamos para dos tipos de entes, pues de repente sí se nos complica el manejar un consecutivo en la numeración y aquí se tiene que repetir esta misma información para poderes diciendo no aplica, pero más bien es porque a OPDs, como bien lo señala, lo tenemos aquí en el 6222. La balanza de comprobación se pide impresa y en PDF. Por lo que veíamos, solamente lo estaban pidiendo, que ya nos aclararon, solamente se está pidiendo en PDF. Y al momento de la recepción de la cuenta, lo piden en Excel también. Lo que establece el lineamiento es lo que nosotros tendríamos que estar integrando para la cuenta pública. O sea, si llegan ustedes al órgano de fiscalización y les dicen, no, pero es que lo quiero en Excel, ustedes tienen su lineamiento y dicen, pues mira, aquí me dice que es en PDF, no te lo puedo entregar en Excel. Mucho menos porque decimos que es el que te genera el sistema, aunque el sistema lo puede generar en Excel y en PDF, en este caso ya se especificó, como bien nos lo señalaron, es en formato PDF. Entonces, ¿qué pedimos? Abocarnos a lo que establezca el lineamiento. A este evento lo que persigue es dar la posibilidad de interactuar, llevarnos sus apreciaciones, llevarnos sus comentarios y buscar aclarar la mayor cantidad de dudas posibles. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Qué hacer si los deudores diversos tienen créditos personales o con otras dependencias? Lo termino de leer. ¿Qué hacer si los deudores diversos tienen créditos personales o con otras dependencias y no les alcanza para hacerles el descuento del 30% que marcan los lineamientos? Bien. ¿Se le prestó dinero a alguien? Quiero pensar, es funcionarios empleados. Deudor diverso sería por alguna otra situación distinta a un trabajador. Un deudor diverso sería un anticipo, algún contratista, alguien que no está haciendo algún trabajo, alguna función.
si dice que tiene créditos personales, me imagino que puede ser algún funcionario que tiene pensión alimenticia, algún descuento de Fobiste o algún préstamo con ISPEC, no sé, y a lo mejor no les alcanza, no le es suficiente. Bueno, pues entonces aquí es importante considerar esto: ningún recurso público está destinado para prestarlo de entrada. El servidor público que está al frente del área de recursos humanos tiene que buscar los mecanismos de acercamiento para no tener una afectación pues con estas personas, ¿no? Por algo no le alcanza el descuento, pero habría que ver qué cantidad le prestaste como para que no le alcance. También pienso que tiene que buscarse ese equilibrio para ver que si no incurrió en responsabilidad quien autorizó un crédito de una cantidad como para que no le alcance a pagarla en un año. Y ya la última, porque ya estaremos en el tiempo: ¿qué hacer cuando en vez de viáticos te dan gastos a comprobar? Pues es que los viáticos que te entregan son a comprobar, todos los tienes que comprobar. Te dan una partida y tú tienes que justificar en qué se gastó. De entrada, sí es un viático que sale como gastos a comprobar, que tienes la obligación de cumplir en la entrega de la documentación en términos de lo que establezca tu política, ¿vale? Y la última: ¿dónde podemos obtener los requerimientos necesarios para los perfiles de puestos? Hay modelos, hay muchos modelos que nos pueden servir como una guía, como una orientación, pero lo más importante, ningún ente es igual a otro. Cada quien sabe cuáles son sus necesidades, cuáles son sus requerimientos y qué tipo de personal y cuánto personal, con qué calidad, con qué preparación o con qué formación lo requiere. Nos puede servir como guía para el modelo de elaborar el documento de perfil de puestos, pero no puede ser idéntico. Pues yo les agradezco muchísimo el que hayan interactuado con nosotros, el que hayan sido receptores a los comentarios vertidos, el que hayan soportado que su servidor tenía un poco mal de la garganta, y el desear que tengan ustedes un feliz año, como lo mencionamos al principio, y en este primer evento que organiza la Auditoría Superior, en el que me siento bastante honrado y complacido de estar nuevamente saludando a caras conocidas y otras que ya estoy generando una nueva amistad con ustedes. Les agradezco mucho y les reitero que la Auditoría Superior del Estado, como lo señaló el Auditor Superior, pues tiene las puertas abiertas a través de los conductos que él mismo les hizo de saber. Que tengan ustedes un feliz regreso. Muy buenas tardes. Muchas gracias, maestro Odiseo Rubio Béjar, por la capacitación de este día. A partir de este momento tienen 5 minutos para contestar su evaluación y su encuesta de satisfacción. Esto es muy importante para nosotros porque buscamos mejorar y poder asesorarlos de la mejor manera posible y disipar todas sus dudas.